20 a 18 y creo que eso perjudicaría hasta cierto punto. Entonces, si grabo las clases, las grabaría, yo creo que las subiría un par de semanas antes de las evaluaciones. Si mal no recuerdo, la primera evaluación que tiene el docente sería en septiembre, no sé si alguien me puede confirmar. En, Creo que primero tendría que pedir un permiso al docente para saber si puedo subir estas clases, pero las subiría un poco antes de las evaluaciones. De otra forma, muchas personas que quieren entrar y como los que si nos encontramos ahora, tal vez luego ya no entrarían porque ya habría la clase grabada. Entonces me, me quedo en esa cuestión. No sabría cómo más o menos tratar de atraer la atención de los estudiantes, pero también sin alejarlos, porque las clases grabadas generalmente hacen eso. Entonces, no sé si tienen una opinión sobre estos dos puntos. Primero, si están de acuerdo con que haya un experimento para la siguiente clase, que sea en la tarde. El horario de mayor preferencia es de las 5 a 6:30. De hecho, por poco ganó este horario, por poco ha debido ser por un 2% más. Entonces, tal vez podríamos hacer eso el siguiente fin de semana. Y respecto a las grabaciones, no sé si alguien está grabando. Yo creo que existe la libertad de la grabación, pero no sé si yo tenga la misma libertad. No sé si alguien quiere hablar al respecto. Y me gustaría que hablen porque, bueno, no soy docente, solo soy auxiliar, no hay ningún problema con que tomen sus opiniones. Buen día, compañera. Buen Buenos día. días, compañera. Buenos días, compañeros. Más bien, muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por las clases. Bueno, por mi parte, y en el cuestionario yo había puesto en la tarde. Uno, porque hay actividades en la mañana y más me libero yo en la tarde, ¿no? Y había un horario de 4 a no sé qué hora, pero era de 4. Y con respecto a las grabaciones, pienso que estarían excelentes, pero no cerca a la evaluación, porque hay por lo menos para mí personalmente, esta materia me parece un poco complicada y difícil de entender. No la entiendo, ni siquiera escuchando la grabación 2 veces. Por ejemplo, ayer yo quería participar y, y aquí y en mi zona se han ocupado en cambiar los postes y me han dejado en luz. Y esta mañana tempranito estaba escuchando la grabación. Más bien un compañero ha facilitado y no, no, y nuestros compañeros también estén de acuerdo de que sí se tengan las grabaciones, tanto de usted, porque usted lo explica de manera bonita, más entendible, mm, como todavía ustedes estudiando también y más. mm, lo que avanzamos con usted también. Bien. En esta parte sí tiene razón la compañera, porque la materia y bueno, también el hecho de las clases de apoyo es porque no se está llevando solo una materia, son tres. Es justamente el derecho financiero. Hemos tomado incluso lo que es la actividad financiera, que es más económico que jurídico, y ahora se está entrando al derecho tributario y un par de paralelos entraron a fuentes. Y creo que más de uno se quedó perdido porque el doctor en ese caso agarra el libro y lo voltea, porque el libro dice una cosa, pero él dice otra. Entonces, yo creo que esa es la cosa más compleja que se puede hacer. Si bien es positivo, hay que estar atentos a lo que dice el docente y muchas veces nos perdemos. Y sí, es algo muy entendible. No sé si la compañera Claudia López quiere decir algo al respecto. Compañera Carla, buen día. Bueno, sí, primeramente agradecerle por la disposición de tiempo y por estas clases. Eh, Apoyo la noción de la compañera. Realmente, bueno, yo estoy a un poquito así ya de perderme de la materia, porque
Realmente a veces el doctor, su explicación personalmente para mí es muy técnica, a veces me enredo y no, realmente me facilita mucho sus clases, me va a facilitar, estoy muy segura. La anterior pude entrar hasta cierta partecita nomás porque tenía otros compromisos también de la universidad y no pude. Entonces yo estaría muy agradecida en que se pueda hacer esta prueba, de que sea por las tardes, ya sea por situaciones académicas, familiares, laborales, los sábados en la mañana. Bueno, personalmente se me complica. Entonces yo le rogaría que por favor se haga la prueba y sobre las grabaciones, bueno, pues no, como usted también dice, es la verdad, ¿no? Aquí también no nos vamos a santificar como estudiantes, también tenemos que ver el modo si queremos, ¿no? Hacer la grabación de forma personal y claro, como usted dice, y el apoyo también me pongo en su lugar de que si inmediatamente lo sube la grabación, entonces cada vez vamos a hacer menos tal vez y menos reconocido también el trabajo y el tiempo que usted nos va a brindar, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, compañera. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. ¿Qué tal si hacemos esto? Haremos el experimento y puedo consultar al docente si puedo subir las grabaciones, porque también tengo miedo de que ya no entren a las clases del docente. No creo que eso pase, pero puede haber una posibilidad. Y ahora en algunos comentarios eso estaba leyendo. Generalmente tienen otra actividad o hay una clase de un docente exigente que es justamente en este horario. Por ejemplo, del segundo año, el docente Chávez creo que en este momento está pasando clases, así que es normal que un docente imponga, ¿no? Un horario los fines de semana. Por otra parte, mencionan que tal vez hubiera sido conveniente hacer un grupo aparte para la auxiliatura, pero hay que tomar en cuenta que hay estudiantes que van a entrar al grupo, tal vez no entren a las clases, pero van a entrar al grupo de WhatsApp para saber qué está ocurriendo en la auxiliatura y generalmente un grupo de WhatsApp abarca 257 participantes y Telegram se queda en el olvido porque ni las notificaciones llegan a veces, entonces es un poco complicado también. Por otro lado, Mónica menciona que según el horario de clase con docentes sobre paralelo A hay distintos horarios, ¿no? De mediodía a 1:30, por ejemplo, los días miércoles. Y existen realmente pocas auxiliaturas. Como somos varios paralelos que coincidamos en un horario, sería imposible. Hay que tomar en cuenta que ahora he mandado el mensaje a 3 paralelos y somos alrededor de 40 personas. Entonces, al ser voluntario, sí existe, digamos, la predisposición que están haciendo de ustedes y de otras personas que no quieren participar porque tienen mejores cosas que hacer o porque tienen un trabajo o porque simplemente no lo ven necesario y eso es completamente respetable, ¿no? Y sí, ha habido cambios, traspasos de paralelos porque justamente el docente suele ser un poco exigente. Y pues lo demás son el cambio de horario. Respecto a los cambios de horario, la segunda opción que tengo a disposición es justamente de 5 a 6:30 de la tarde, porque ha sido este el horario que casi gana al horario de 9 de la mañana a 10:30. Creo que estaba con el 72% y este horario ganó con el 77%. Justamente como lo había mencionado en la primera clase, es el segundo horario que podríamos tomar. Otro horario no creo posible porque son alrededor de 5 personas que me piden, por ejemplo, que sea en la noche. Y de esas 5 personas no puedo tomar en cuenta la opinión de esas 5 personas en contra de, digamos, las 50 que han votado para la mañana. Realmente es un poco complicado. Entonces, la siguiente semana haríamos la prueba para la tarde y esta semana voy a preguntar al docente si se pueden subir las clases. Y para llamar la atención tal vez de los demás estudiantes, creo que sería bueno empezar. En la última oportunidad nos habíamos quedado en lo que son las teorías económicas. Hay que tomar en cuenta, nuevamente repito, que el primer tema de la actividad financiera del Estado no es un tema jurídico. El docente, bueno, el autor del libro base que estamos teniendo ahora es un experto en materia tributaria, no tanto el financiero, pero para llegar a tributario tiene que hacer un par de saltos. Y uno de esos saltos es la actividad financiera del Estado, que es puramente económica, es decir, la actividad financiera del Estado se debe llevar en carreras económicas. Sin embargo,
el autor tiene que pasar por este tema para llegar a lo que es derecho financiero, para después llegar a derecho tributario, a lo, a lo que se está dirigiendo realmente, porque el libro se llama Derecho Tributario. Entonces hace un par de saltos. Primero, la actividad financiera del Estado, que es puramente económico, y derecho financiero, que es ya jurídico y abarca todo lo que es derecho tributario. Bien. La última oportunidad habíamos visto las primeras teorías, como son las teorías económicas, y hemos podido ver que estos son los primeros pasos de cómo podemos entender la actividad financiera, porque en ese momento, por ejemplo, el mercado está en pleno auge. Y si vamos a hablar de una especie de mercado colectivo, porque una de las teorías utiliza lo que es la figura de la oferta y demanda, que es puramente privado, individual, ¿no? Va a tratar de equiparar el concepto privado, ¿no? De lo que es el precio privado, la oferta y la demanda, lo va a tratar de equiparar a lo que es la actividad financiera, solo que esta vez no son dos personas individuales, sino es el Estado y la persona que paga sus impuestos. Y esto lo podríamos hacer como un resumen de lo que hemos visto en las teorías económicas. Entonces, como los primeros pasos son puramente económicos, los siguientes van a ser políticos. ¿En qué sentido? Y hemos hablado de un sistema económico como lo básico, es necesario hablar de lo político. Y aquí dicen, no es solamente económico, la actividad financiera no puede ser solo económica, es algo más complejo porque no abarca a una persona frente a otra, abarca a todo un Estado, a toda la actividad de un Estado. Obviamente va a tener una naturaleza más profunda y más compleja. Y entre estas se encuentra lo que es las teorías políticas. Y menciona, todas las teorías atribuyen el ejercicio de la actividad financiera exclusivamente a ciertos grupos o clases sociales que detentan el poder político, además de ser quienes deciden los fines y medios de la hacienda, bueno, en este caso de la actividad financiera del Estado. Hay que tomar en cuenta que en el libro va a hablar de hacienda pública y personalmente creo que es algo confuso. Creo que sería mejor reemplazar el término hacienda pública por actividad financiera del Estado. Bien, los determinantes de la actividad financiera no son puramente económicas, sino también políticas, para satisfacer las necesidades jurídico-político-sociales de la población. Esta generalmente está ligado a una ideología política del gobernante de turno, que busca materializar su plan a través de la actividad financiera. Sin embargo, hay un criterio mucho más radical. No solamente es ideología, sino son meros intereses políticos. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir la teoría política? Que si bien hay una naturaleza económica, también incide lo que es el ámbito político. Cuando la actividad financiera del Estado se está gestando, no olvidemos cómo es la actividad financiera, dos momentos, lo que son los ingresos y lo que son los gastos, y la erogación de los ingresos a un gasto. Hay que tomar en cuenta que toda esta actividad se ejerce a través, por ejemplo, de un gobierno de turno. Y estos gobiernos siempre van a tener una ideología específica. Y podemos tomar el ejemplo, por ejemplo, de lo que ha sucedido hace un par de años, cuando Áñez permite un préstamo de lo que es la FMI, o sea, el Estado boliviano se endeuda con la FMI y hay que tomar en cuenta que la FMI tiene antecedentes neoliberales. Sin embargo, cuando Arce llega al poder como presidente electo, podemos dar cuenta de que devuelve este dinero adeudado que nos hemos prestado como Estado boliviano. ¿Por qué? Una de las razones era porque no tenía un interés en prestarse al FMI, justamente porque es el rostro de una época neoliberal que, de acuerdo al discurso de Arce, por ejemplo, no forma parte de su ideología, no quiere repetir la historia, por así decirlo, y sabe que el Estado boliviano tal vez tiene cierta reticencia al respecto, siente un rechazo a esta organización. Y como el Estado socialista que es, se endeuda casi el mismo monto que se ha prestado el FMI durante el gobierno de Áñez, con otra organización con la cual sí se siente un poco más simpatizante tal vez.
Entonces ahí nos damos cuenta de que los movimientos de la actividad financiera del Estado pueden depender de una ideología política. Pero desde un ámbito más radical mencionan, a veces ni la ideología es tan importante. A veces lo que interesa son los intereses de los mismos gobernantes. Y aquí, por ejemplo, puede ejemplificar lo que es la entrevista en Radio Deseo, que se encuentra en la plataforma Moodle, donde María Galindo entrevista a una ex autoridad que justamente hablaba sobre la actividad financiera porque él repartía la torta, como dice ella, o sea, el presupuesto, y ella le encara que por qué no ha habido un cambio en la actividad financiera, bueno, en el aspecto económico, cuando entra Evo Morales Ayma en el 2016, bueno, en el 2006, mejor dicho, perdón. ¿Por qué no hay un cambio estructural en la economía? Y justamente el título de la entrevista justifica esto, porque Arce lo menciona como a un neoliberal y no a un socialista. No ha transformado las estructuras, simplemente la superficie. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el código tributario. Si alguien se encontraba en la anterior clase, no sé si me puede decir cuál es el mayor ingreso de la actividad financiera del Estado, el ingreso más importante. No hay nadie que estaba en la primera clase. El comercio informal. Ese, no, en sí es algo importante, pero no pagan, por ejemplo, los tributos. Y justamente la actividad financiera del Estado tiene muchos ingresos. Lo habíamos visto en la anterior clase. Pero el ingreso más grande que tiene un Estado son los tributos. En esa oportunidad habíamos mencionado que cuando el docente habla de impuesto y tributo parece lo mismo, pero no es. Y repito, ese secreto que pudimos desentrañar la anterior oportunidad. El tributo es, de acuerdo al artículo 9, ¿no?, de la ley, una obligación en dinero que se le da al Estado. Y el impuesto es una clase de tributo, porque hay varios tributos. Hay los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las patentes. Entonces, cuando el docente les diga que hay un pago de un impuesto, es una clase de tributo, pero cuando habla de tributo, puede ser cualquier tributo, puede ser una patente, una tasa, etcétera. Este artículo se encuentra en la ley 2492. ¿Y por qué me estoy metiendo tributario? Porque tributario, o bueno, los tributos como tal, la recaudación de los tributos es una parte fundamental de los ingresos de la actividad financiera del Estado. Entonces, cuando a Arce le dicen que es un neoliberal y no necesariamente una persona que trate de implementar una estructura económica socialista en el Estado plurinacional, es justamente por leyes como esta. Porque, por ejemplo, la ley 2492 ha sido promulgada en el 2003 y hasta ahora sigue vigente. Si recordamos bien, el gobierno del movimiento socialismo entra en el 2006 y durante todo este tiempo no ha habido una modificación de este código. Tal vez algunos reglamentos que lo ayudan a mantenerse funcional hasta nuestra actualidad, pero si han entrado a fuentes del derecho tributario, nos vamos a dar cuenta de que hay artículos que ya nada tienen que ver con la realidad que estamos viviendo ahora. Y justamente este es un ejemplo de cómo un gobierno socialista no llega a la estructura, a la raíz de, por ejemplo, el movimiento económico para transformarlo acorde a su ideología. Todavía vivimos, por ejemplo, se podría decir, en un estado con una economía neoliberal. Ese sería un ejemplo de cómo los gobernantes a veces ni siquiera se interesan en gobernar de acuerdo a su ideología, sino se interesan en satisfacer sus propios intereses. ¿Por qué? Porque en la misma entrevista de Radio Deseo, la misma María Galindo menciona que el gobierno apoya a quienes, a los mayores, a las logias cruceñas. Estas logias cruceñas que se han abastecido desde la época dictatorial, que han tenido un auge en la época neoliberal y que se han mantenido vigentes hasta nuestros días.
Y justamente ella menciona, son ellos mismos los que provocan el golpe de Estado cuando Camacho entra a lo que es el palacio, siendo él un ejemplo de estas logias. Creo que es hijo de estas logias, si mal no recuerdo, es una siguiente generación. Y el gobierno nunca ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque se beneficiaba de estos movimientos. Entonces, socialista no podría ser si nos damos cuenta. Sin embargo, tenía acuerdos con estas logias cruceñas. ¿Por qué? Porque satisfacían sus propios intereses. Entonces, las teorías políticas dicen, la ideología tiene mucho que ver con la actividad financiera del Estado, pero desde un ámbito más radical, ni siquiera la ideología es importante. Lo que importa son los intereses de los gobernantes. Hay estos dos movimientos, ¿bien? Entonces empezamos por la escuela alemana. Lo decisivo en la actividad de lo que es la actividad financiera del Estado radica en el cumplimiento y realización de servicios públicos y objetivos económicos sujetos a metas y valoraciones políticas. Esto es resultado de una reunión entre políticos, industriales y economistas que buscan reconstruir la política nacional de un nuevo Estado tras la invasión napoleónica. Cuando ocurre, por ejemplo, lo que es la formación de las teorías económicas, también ocurren acontecimientos históricos que los meten en ciertas crisis, como puede ocurrir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con la filosofía, porque durante la Segunda Guerra Mundial los filósofos entran a una crisis porque no saben qué creer. Lo mismo ocurre en la actividad financiera, entran a todo lo que es la invasión napoleónica y ya no saben cómo definir nuevamente la actividad financiera del Estado. No pueden recurrir a lo mismo de antes, que son las teorías económicas, sino tienen que recurrir a otro tipo de conceptualización, tal vez, de desentrañar lo que es la actividad financiera, y se van ya a un ámbito político. Entre políticos, industriales y economistas se reúnen para llegar a definir qué es realmente la actividad económica, bueno, la actividad financiera del Estado. Por otro lado, la escuela italiana se ve encabezada, por ejemplo, por Wilfredo Pareto, que afirma que hay una influencia que es decisiva en la actividad financiera, y esta es puramente política y social, pues las últimas decisiones al respecto siempre van a depender de quienes detentan el poder político. Las conductas del hombre se basan por acciones lógicas, donde medios y fines se adecúan perfectamente, y acciones alógicas, donde esta adecuación no existe sin una relación congruente, y este es un modelo de las actividades estatales, pues no hay congruencia entre el fin subjetivo deseado por los individuos y el resultado objetivo económico de lograr la máxima utilidad social, agregando también desviaciones y corrupción de las instituciones. ¿Qué trata de decir esto? Dice que la actividad financiera del Estado no puede caber en una teoría política. ¿Por qué? Bueno, en una teoría económica. ¿Por qué? Porque las teorías económicas son como las matemáticas. Si ponemos 2 más 2 y sale 4, es porque estamos esperando que al sumar 2 más 2 efectivamente salga 4. Y esta es una operación, es una acción lógica, ¿verdad? Es una suma, 2 más 2, 4. Es lógico que salga 4. Eso es económico, pero lo político es todo lo contrario. Es cuando nosotros estamos esperando algo, pero sale algo completamente diferente. Y de acuerdo a la escuela italiana, la actividad financiera no es como una suma del 2 más 2, 4, sino es como la otra operación lógica, donde nosotros, cuando aportamos, por ejemplo, un impuesto, estamos esperando que, digamos, nos beneficie en, no sé, en salud, porque tenemos una enfermedad y queremos salud gratuita, pero vamos a ver que donde más se está erogando nuestros ingresos podrían ser escuelas gratuitas, y tal vez nosotros ni estudiamos. Entonces, no es igual a una suma. La respuesta sale completamente diferente a lo que nosotros estamos esperando. Y la actividad financiera, ¿a qué se va a equiparar? A una suma donde sale exactamente lo que estamos buscando, que es una operación lógica, o a la operación alógica, donde nosotros, digamos, somos causales de algo, pero la respuesta es completamente diferente. Es por eso que la escuela italiana menciona
que la actividad financiera del Estado es alógica, porque la respuesta es distinta a lo que estamos esperando y por ende es política. Y eso sin tomar en cuenta que muchas veces ni vemos los resultados. ¿Por qué? Porque puede haber incompetencia en la administración de nuestros ingresos, puede haber dinero que no se ha registrado, dinero no regulado, o simplemente puede haber corrupción. Tal vez nuestros ingresos están yendo a los bolsillos de otras personas. Eso se equipara a una suma como es 2 más 2, 4, ¿no? A veces ni vemos cuál es el resultado de lo que nosotros estamos esperando. Y es justamente lo que menciona la escuela italiana. Y por otro lado, la dirección francesa. Gaston Hiss y el sociólogo Mauricio Taberger afirman que solo bajo la política de la actividad financiera puede ser entendida en su totalidad. El Estado es la organización indispensable e insustituible para satisfacer las necesidades públicas e intereses comunitarios, es decir, la comunidad. Cuando se trata de dinero, son 3 las funciones esenciales de las finanzas públicas: el gasto público, o sea, los objetivos del gobierno y su cuantía, cuánto más o menos se va a erogar; el ingreso, que es la determinación de los fuentes y monto a recaudarse, como por ejemplo los impuestos; y la aplicación de los ingresos al gasto, o sea, la ejecución del presupuesto, la erogación como tal. No sé si alguien tiene una pregunta respecto a más o menos sobre las 3 escuelas de las cuales estábamos hablando. Si se ha dejado entender lo que es la escuela italiana o la alemana o la francesa, tal vez. Había algunos comentarios al respecto. El término más adecuado no es neoliberalismo, sino socialdemocracia, ya que al haber liberalismo los tributos bajarían y menos estados presente, como Chile en la época de Pinochet con los Chicago Boys, y el enfoque de Arce sí es social y paternalista al buscar más estado presente. Nos vamos a dar cuenta de que podemos tomar ejemplos de nuestra realidad social y equipararla a cualquier teoría, porque de hecho definir la actividad financiera con una sola teoría a veces es un poco complicado, y justamente el docente cuando les dice en el cuestionario, en el segundo cuestionario o el primero si mal no recuerdo, les dice qué clase de teoría ustedes creen que estamos ejerciendo en la realidad social, nos podemos dar cuenta que todos tienen teorías distintas. Algunos escogen las teorías económicas, otros las políticas, otros las sociales. Y desde nuestro punto de vista, yo creo que existe una divergencia entre muchas teorías, porque el Estado no podría tomar una sola. Creo que la complejidad de la actividad financiera requiere también una profundidad compleja. Entonces, estas, si bien no definen con exactitud qué es la actividad financiera del Estado, son como directrices que nos ayudan a entender las manifestaciones de la actividad financiera del Estado. Y es por eso que es importante saber más o menos cuáles son las inclinaciones que hay para poder complementar lo que es la actividad financiera del Estado. ¿Y quién más? Y Abraham menciona: la actividad financiera es puro derroche de riquezas y que al ser todo impuesto malo y perjudicial para la comunidad, el mejor es el que no existe. Justamente habíamos mencionado esto en las teorías económicas, que existe la teoría de que los impuestos a veces son tan altos que la gente ya ni quiere trabajar o abrir un negocio porque simplemente es perjudicial. Incluso esto llega a perjudicar el movimiento económico. Y, por ejemplo, hago la misma pregunta de la anterior clase. ¿Nosotros estaríamos estudiando derecho si los abogados fueran objeto de impuestos excesivamente altos? Creo que la carrera hubiera cerrado hace mucho tiempo, porque creo que cuando uno está estudiando es porque quiere ejercer y tener un movimiento económico, tal vez quiere tener, si bien tiene una iniciativa académica, también está buscando su pan de cada día. Y el hecho de que, por ejemplo, esta carrera llegase a tener impuestos por todos lados, ya sea porque abre su oficina y los impuestos son más elevados de los que ya tenemos actualmente, la verdad es que pocos estarían estudiando lo que son las ciencias jurídicas. No existiría una motivación. Entonces, por ejemplo, en la teoría económica nos damos cuenta de que el impuesto puede ser perjudicial desde
justamente el autor que mencionaba el compañero, los impuestos pueden llegar a perjudicar más que a ayudar al Estado. Y por otro lado, las teorías políticas van a mencionar que son los gobernantes los que toman la decisión. A veces ni siquiera depende de nosotros como contribuyentes. Y nos vamos a lo que son las teorías sociales. Creo que son la parte más entendible de toda la obra. ¿Por qué? Porque va a ser correlativa al estado social. Esta va a responder a una justicia social. Creo que esto es familiar para nosotros. En contra de un liberalismo. Su finalidad es satisfacer las necesidades, los derechos y los intereses de la colectividad, utilizando generalmente lo que son las propagandas gubernamentales. Si nos damos cuenta, cuando hay el cambio de un tributo o algo por el estilo, siempre hay una campaña de publicidad al respecto. Y esta campaña siempre va a hacer referencia a nuestros derechos, a las escuelas gratuitas, a la salud gratuita. Nunca perdemos la oportunidad de ver, por ejemplo, un hospital que se está creando de tercer nivel con médicos calificados. E incluso en las propagandas se ven a las personas padecientes, por ejemplo, de cáncer, y se está creando un centro de tercer nivel para estas personas. Y justamente el objetivo de estas propagandas es llegar tal vez a una conciencia social de nosotros como contribuyentes. Porque si bien no necesitamos, si estamos contribuyendo y tenemos necesidades, por ejemplo, nosotros podemos contribuir y nuestra necesidad va a ser una mejor educación. Y en ese ámbito entra la universidad. ¿Qué tal si estamos esperando ese tipo de resultado? Sin embargo, cuando prendemos la televisión y vemos que nuestros impuestos están yendo a un hospital de tercer nivel, ni siquiera sabemos si esté yendo directamente, tal vez hay corrupción de por medio, tal vez los montos están sobrecalificados, nunca pasa que el presupuesto para la creación de un lugar generalmente es más alto que lo que debería ser, ¿no? Pero en todo caso, cuando prendemos la televisión y vemos que efectivamente se está creando un hospital de tercer nivel para personas que no pueden, digamos, contar con un tratamiento para lo que es una enfermedad terminal, nos sentimos aludidos, tal vez nos sentimos felices, un poco satisfechos con cómo se están llevando nuestros impuestos. Y es justamente la teoría social la que trata de describirnos de que más o menos tiene que ver con la garantía de los derechos y una justicia social como tal. Y la publicidad del gobierno actual o de otros gobiernos, porque es completamente habitual, es justamente atacar desde esta teoría social, es decir, los ingresos se dan porque queremos ejercer una justicia social. Queremos, por ejemplo, salud para todos. Y aunque a nosotros no nos haga mucha falta la salud, nos vamos a sentir satisfechos porque allá afuera hay personas que lo van a necesitar y les va a ser útil. Y han debido escuchar al menos a una persona que haya mencionado algo así al respecto. Eso alude a lo que es la teoría social. Habrá políticos que toman las decisiones últimas, habrá impuestos que perjudican, pero desde el ámbito de las teorías sociales va a haber una especie de justicia social que justifica cómo se están erogando nuestros ingresos, a dónde están yendo. ¿Están yendo a la salud? Bien. ¿Están yendo a la educación gratuita para niños? Nosotros ni tenemos hijos, tal vez. Bien. Entonces, una teoría social justamente hace referencia a eso. Y estas ideas sociales se ven representadas, por ejemplo, por Edwin Seligman, que define la actividad financiera como una economía colectiva muy diferente de la economía o la política. Pues el grupo se comporta distinto al individuo e incluye consideraciones religiosas, culturales, etcétera, que solo pueden estudiarse a través de la sociología. Seligman se va a un punto más allá, un punto más radical. Si bien hay ideas sociales desde una colectividad, o sea, una colectividad no solamente somos tú y yo, también son los niños de allá afuera que no tienen educación, las personas que están padeciendo enfermedades terminales, las personas que tal vez han sido contagiadas de SIDA, las personas que no tienen hogares y están buscando una vivienda social. Todo eso es una comunidad. Y la justicia social nos va a responder a todos, tanto a los niños sin educación, a los padecientes, a través de los ingresos también de todos, incluyendo los nuestros.
Pero Seligman dice que esta teoría social no solamente hace referencia a la sociedad como tal, tiene que haber una convergencia de elementos. Y estos elementos hacen referencia a la religión, a la cultura, o a estos son algunos elementos que van a determinar qué y qué no se puede garantizar. ¿Alguien recuerda el libro de El costo de los derechos, la reseña que había mandado el docente? No sé si me puedes dar un pequeño resumen al respecto. O nadie ha leído. Realmente es una reseña muy interesante. Nadie ha leído. Me gustaría que participen porque yo no les voy a decir, está mal o está bien. Quisiera que sea un ambiente de retroalimentación. El hecho de haber leído esta obra tiene como objetivo final decir que el dinero es el financiamiento o el móvil para garantizar los derechos. ¿Queremos educación? Bien, hay que dar impuestos u otro tributo para que hayan escuelas gratuitas o, por ejemplo, para que la universidad tenga tal vez una mayor inversión en la investigación. Si bien la universidad es autónoma, hay que tomar en cuenta que es pública, entonces también tiene un presupuesto. Y este presupuesto también se avala por lo que son los ingresos, entre ellos los tributos. Entonces, para tener una mejor educación, prácticamente hay que hacer un pago. Si no hay un financiamiento de un derecho, este derecho es una mera declaración vana, es como una promesa vacía. Y cuando Seligman habla de cómo se erogan los ingresos para hacer gastos, hace referencia a esto. ¿Por qué? Y doy la siguiente pregunta. Cuando, por ejemplo, si se llegase a legalizar lo que es el aborto, nuestro Estado seguiría siendo enteramente católico o cristiano. Entiendo que la Constitución dice que somos un Estado laico. Sin embargo, si el aborto no se ha legalizado, muchas veces es porque existe todavía una inclinación religiosa conservadora, tal vez. Porque muchas personas cuando se está tratando de crear un proyecto de legalización del aborto, como en México, las primeras organizaciones en salir son las cristianas, las católicas, las pro vida generalmente vienen de una postura religiosa. Entonces la religión tiene mucho que ver. Si el Estado tiene, por ejemplo, la mayoría de los integrantes del Estado, de una colectividad, son conservadores, son católicos, cristianos, va a ser muy complicado legalizar el aborto. Y si se legaliza el aborto, se van a necesitar centros de salud, se va a necesitar gente especializada y todo eso, todos esos objetivos van a ser implementados con los impuestos. Entonces, el hecho de que se quiera lograr satisfacer una necesidad como es el aborto legal, sí o sí va a ser decidido por ejemplo, un elemento muy importante como la religión. También dice que hay otro elemento como la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros, como un Estado plurinacional, se menciona que existe una interculturalidad. Cuando son reconocidas las comunidades indígenas originarias campesinas, al reconocerlos, también se reconoce, por ejemplo, su justicia con la ley de deslinde jurisdiccional, y este tipo de avances también requieren un financiamiento. Y yo creo que este tipo de leyes como el deslinde jurisdiccional en un estado que no es plurinacional como nosotros nos determinamos, no se está pues financiando como acá. No hay un deslinde jurisdiccional, no existe, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, tal vez. Tomo otro ejemplo. Chile ahora se encuentra en una crisis porque hay una cultura, la cultura mapuche, que trata de ser reconocida. Si esta llegase a ser reconocida, también necesitaría
garantizar sus derechos. Y no olviden que garantizar los derechos, ya sea constitucionales y humanos, sí o sí necesita un financiamiento económico. Bien, entonces las ideas sociales no solo van a hacer referencia a la sociedad como tal o las necesidades que tiene toda una colectividad. Esta colectividad no solamente es una figura plana, de acuerdo a Seligman, va a tener otros elementos, entre estos la religión, de la cual dependerá pues qué necesidades se van a satisfacer o no. También va a intervenir lo que es la cultura, porque la cultura ya verá qué necesidades existen, ¿no? Entonces, Seligman va a mencionar que estas pueden estudiarse, no solamente se van a estudiar mediante ciencias sociales, económicas o políticas, solo van a poder estudiarse mediante una ciencia como la sociología. ¿Por qué? Porque no solo van a converger las ideologías de la cultura o la religión o la sociedad, o sea, son varios elementos que solo pueden ser estudiados por la sociología, no por la economía, ni la política, ni las ciencias jurídicas. Es algo más que la profundidad de una sociedad. Tiene muchas más características que van a ser necesarias estudiar para saber cómo se está llevando a cabo la actividad financiera del Estado. Para la naturaleza de la actividad financiera se fundamentaba en que el individuo es un sujeto exclusivo de la actividad económica, con necesidades personales, todos tenemos necesidades personales, intransferibles como es la alimentación, vivienda, etc. Sin embargo, cuando esta persona individual forma parte de una comunidad, van a generarse necesidades comunes como la educación, la salud, que caracterizarán a la actividad financiera. Entonces nosotros cuando somos parte de una sociedad, nuestras necesidades se van a complementar con las otras y ya no son necesidades individuales, sino necesidades comunes. Entre ellos se encuentra justamente la educación, la salud, porque si bien de forma individual no es tal vez nuestra prioridad, entrando en la sociedad nos damos cuenta que es una prioridad en un ámbito social. Las nuevas generaciones necesitan estudiar, las generaciones que tal vez se están yendo, por así decirlo, necesitan salud. Bien. Y vamos a lo que es la teoría sincretista o la escuela de Pavia. Esta va a ser como un resumen de todo lo que hemos visto, tanto la teoría económica como la política y la social. ¿Por qué? Dada la complejidad de la actividad financiera, hay que tomar en cuenta que la teoría sincretista dice que todos los elementos de los que hemos hablado ahora, en efecto, sí forman parte de la naturaleza de la actividad financiera. Entonces, esta es una especie de escuela ecléctica. A través de distintas realidades e idiosincrasias de los estados, se van a ir manifestando estos fenómenos o de forma entrelazada van a tratar de manifestarse estos fenómenos. Y este fenómeno como tal, como es la actividad financiera, es económico, político, social, técnico, jurídico, es decir, es multidisciplinario, es todas las teorías que hemos visto. Para Grisiotti afirma que la actividad financiera no es exclusivamente económica, sino se caracteriza por ser, por ejemplo, una orientación política. El Estado es el sujeto de la actividad financiera y a pesar de que sus medios para lograr sus fines son económicos, o sea, recaudar los ingresos de la gente, el reparto va a ser político, porque los gobernadores van a decidir qué derecho, por ejemplo, hay que garantizar y qué derecho no. Por ejemplo, nuestro Estado podría estar tomando en cuenta lo que es la salud por lo de la pandemia, entonces será pues la prioridad, cuando en realidad la actividad económica está decayendo y probablemente muchas personas quieren que esta sea una prioridad, sin embargo los gobernantes al final van a tomar la decisión. Se podría tomar otros ejemplos, no sé si alguien puede dar un ejemplo al respecto, como los derechos sexuales generalmente no son tomados en cuenta. Tal vez la juventud tiene la necesidad de que haya una educación sexual. Para la educación sexual será pues necesario implementar un proyecto de ley, tal vez transformar lo que son las mallas de la secundaria, de las escuelas públicas, pero los gobernadores son al final los que toman la decisión y muchas veces harán caso omiso de esta necesidad.
Y así, hay muchas otras más. Son los gobernantes los que deciden a dónde se está yendo el dinero, por así decirlo. También es un elemento jurídico, porque las disposiciones jurídicas van a normar la actividad financiera y utilizarán su respaldo coactivo. Una cosa que siempre va a distinguir al derecho de otras ciencias es justamente el elemento coactivo, que lo hace obligatorio. En cuanto a los tributos, crearán una relación jurídica que caracteriza a los diversos impuestos, es decir, las clasifica. Y otra vez hacemos referencia a lo que es la ley del Código Tributario, la ley 2492, donde gracias a que la actividad financiera es un elemento jurídico, nos va a poder decir cuándo hay que pagar un tributo, ya sea un impuesto, una tasa, una contribución especial o una patente. Entonces, es el elemento jurídico que nos obliga a pagar los impuestos o las patentes o las contribuciones especiales o las tasas. Es decir, es el elemento jurídico el que nos va a obligar a pagar tributos y va a definir qué cosas nos hacen pagar tributos, por así decirlo. También tiene un contenido económico-social, porque mediante sus funciones que brindan los medios para los gastos públicos, también brinda fines del Estado a la colectividad y a los individuos. O sea, el contenido económico-social va a satisfacer necesidades, pero no solamente las necesidades tuyas o las necesidades mías. Desde un ámbito social va a satisfacer la prioridad que tenemos de necesidad en el ámbito colectivo. Tal vez nuestra prioridad ahora es la salud, tal vez nosotros no nos hemos enfermado de COVID, tal vez tenemos médicos privados, pero en un ámbito de sociedad como Estado plurinacional a estas alturas, va a ser una prioridad la salud para aquellas personas que no cuenten con los beneficios o privados que nosotros tenemos. Entonces, las necesidades sociales o comunes son muy distintas a las necesidades individuales que tenemos nosotros. Y también tiene una realización técnica, porque hay muchas normas financieras, principalmente tributarias, que cuentan con actividades operacionales como balances, tasas, parámetros. Es normal que, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia tenga figuras de estadísticas y demás que nos tratan de explicar más o menos cómo se está administrando el presupuesto, a dónde se está yendo el presupuesto. Nos hemos prestado, tal vez hay un endeudamiento público, también va a ser una especie de balance respecto a cómo se está haciendo el pago, cuánto nos estarán dando de interés. También llegará alguna donación a nuestro presupuesto, entonces también habrá una figura que demuestre cuánto nos están donando, a dónde se está yendo, etcétera. Y también es un elemento económico-social. Las relaciones económicas entre los hombres se basan en tres sentidos. La plena libertad entre los contratantes según su propio interés. Yo creo que esto habla de la actividad económica privada. Creo que en este caso sí entra lo que es la actividad informal o lo que son las unidades económicas familiares. También la explotación u opresión de una clase sobre otra, que sí se ha visto y se mantiene hasta nuestra actualidad, como por ejemplo las logias cruceñas pueden llegar a ser aquellos que detentan lo que es el movimiento económico, ¿no? Y las relaciones altruistas o de protección de los intereses de ciertos grupos. Esto atañe a la moral. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que no pagan impuestos porque justamente tienen movimientos que tienen que ver con las donaciones, tal vez son organizaciones sin fines de lucro que incentivan actividades positivas para la comunidad. Ahora, de esto también entraría otra discusión, porque muchas veces estas ONGs tienen mayor movimiento económico que aquellos que sí, digamos, pueden lucrar. Entonces, no puede excluirse la influencia de ninguna de estas características en los sistemas financieros, ni tampoco se puede decir que una es más importante que la otra. Las críticas generalmente llegan a decir que esta teoría no logra definir la naturaleza de las finanzas públicas, sino son una yuxtaposición de diversos elementos que no desentrañan realmente lo que es la actividad financiera. Es decir, dicen, esas son características, no es la naturaleza de la actividad financiera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas características forman la actividad financiera, son manifestaciones de la actividad financiera y es por eso necesario aprender sobre todas estas teorías, y la teoría sincretista te da una especie de resumen, decirte la verdad es que no hay ninguno que sea mejor o peor. En realidad todas estas convergen al mismo tiempo.
Y ahora vamos a hablar de la concepción actual de la doctrina sobre la naturaleza de la actividad financiera. Aquí, si bien la teoría económica era la parte rudimentaria, donde la actividad financiera recién estaba empezando a ser definida, en la teoría política existe ya cierto debate y en la teoría social ya hay una especie de reconocimiento de la comunidad. En la teoría sincretista ya hay un desarrollo más o menos, un avance de cómo definir a la actividad financiera del Estado. Y es así como llegamos a la actualidad. Y en la actualidad también hay distintas acepciones, como por ejemplo la escuela de Harvard, que va a ampliar la perspectiva social al decir que la gestión debe ampararse en la democracia, que es representativa, participativa y directa y comunitaria, y también a través del control social. Entonces, este puede tener una naturaleza política social, pero necesariamente va a requerir a la ciudadanía. Y ahí hacemos referencia otra vez a lo que es nuestra realidad política, porque en la Constitución, si mal no recuerdo, hay un artículo que dice que nosotros tenemos una especie de participación, hay una representación y esta es directa. Hago referencia a un artículo justamente que menciona que nosotros tenemos una actividad representativa, directa, comunitaria y ¿qué más es? Si mal no recuerdo, tiene uno más. La participativa. No, ya lo había mencionado. Nosotros, a través de la Asamblea Legislativa, a través de la Asamblea Departamental, a través de los consejos municipales, entre otros, podemos tratar de transmitir las demandas sociales que tenemos. Por ejemplo, lo que ha sucedido el 8 de marzo, si mal no recuerdo, sale una marcha para que se haga un informe de todas las mujeres asesinadas o algo por el estilo. Y esto llega gracias a la demanda social que se da, ¿no? Creo que esa es la parte no convencional. La parte convencional sería tal vez presentar una iniciativa legislativa sobre algo que no sea necesario. Tal vez se puede presentar un proyecto de ley en el ámbito tributario, ya que el código tributario es muy anticuado y ahí nos damos cuenta de que tenemos una necesidad de ¿qué? De una reforma legal, tal vez. Entonces nosotros tenemos una incidencia directa a través de los órganos legislativos para hacer entender y comunicar cuáles son nuestras necesidades. No sé si alguien me puede dar otro ejemplo. Doy otro ejemplo, aunque no se ha podido llegar a un acuerdo a lo que recuerdo, pero sí sabe haber marchas de personas discapacitadas que saben pedir tratamientos gratuitos. No sabía mucho sobre esta noticia, pero de haber sido efectivo, sí, digamos, tendría que crearse un hospital de tercer nivel para ayudarlos y eso sí requiere un financiamiento. Más o menos se entiende lo que estoy diciendo. ¿Alguien podría dar otro ejemplo al respecto? No sé, aquí entra justamente lo que es el costo de los derechos, cómo nuestros derechos se ven respaldados a través del dinero, porque por cada derecho hay un monto de dinero que dar. ¿Entienden? ¿Y esto cómo se da? A través de la democracia, sí. La democracia hace que todos tengamos la libertad de tal vez una expresión que justamente de forma colectiva nos ayuda a entender qué necesidades tenemos. En nuestra historia podemos volver, por ejemplo, a la Marcha por la Vida, si mal no recuerdo, donde las comunidades buscan su reconocimiento. Esas comunidades forman parte de la sociedad y cuando buscan su reconocimiento, efectivamente dan a conocer que hay una necesidad de ¿qué? De reconocerlos, de ver cuáles son sus organismos, de ver cuál es su justicia, sus culturas y los derechos que están pidiendo. Y estos derechos como tal van a tener que ser financiados por el Estado a través de los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Nuestros impuestos. Por otro lado, Musgrave también va a decir que la actividad financiera es mucho más eficaz dentro de un régimen democrático, pues así la comunidad demanda la satisfacción de ciertas necesidades públicas. También Gerard de Hooch va a sostener dos posiciones,
que las necesidades públicas no son económicas porque no responden a utilidades económicas subjetivas, o sea, no surten la misma intensidad, sino más bien pertenecen a la utilidad colectiva, que son fruto de una decisión exclusiva de los gobernantes. Y aquí volvemos con lo que son los gobernantes. Y es que desde la teoría económica siempre se habla de que los gobernantes son los que toman la última decisión, a pesar de que haya un móvil económico, social, en este caso incluso democrático. Los gobernantes siempre toman las decisiones, las prioridades, dónde se va a erogar nuestro dinero. No sé si hay una pregunta al respecto. Creo que habían llegado unos mensajes anteriormente. Dice, pero los mapuches quieren mediante la violencia y también con violencia los trata el gobierno y la policía. Eso es cierto. En todo caso, creo que es una situación muy complicada, incluso más que la que teníamos nosotros acá antes del reconocimiento de los pueblos. Sin embargo, una sociedad es compleja por naturaleza. No sé cuál podría ser el destino de lo que es la realidad chilena, pero sí o sí creo que podría realizarse un acuerdo. No existe lo imposible en este caso y lo tomaba como ejemplo porque en todo caso nosotros hemos vivido no algo tan crudo, pero algo similar al decir que hemos reconocido comunidades que antes no tenían la importancia de antes, la importancia hace el siglo pasado, por ejemplo. Estas personas ni siquiera eran tomadas en los censos, entonces más o menos trataba de crear ese ejemplo. Pero sí es cierto que la comunidad mapuche es muy distinta a las comunidades que han venido a marchar a por los años 80, vinieron a marchar, si mal no recuerdo, para su reconocimiento de sus derechos como parte de ciudadanos bolivianos. Y de los mapuches es muy distinto porque creo que no tienen ningún interés de ser incluidos. Creo que incluso ya tienen problemas con el presidente, con el flamante presidente que se encuentra ahora. Y pues con esto estaríamos concluyendo lo que es la actividad financiera y ahora el autor recién va a profundizar en una ciencia jurídica. Y esta ciencia jurídica es el derecho financiero. Esta va a tratar de dar una visión general de lo que es la actividad financiera y tiene un contenido. Y voy a repetir el contenido porque yo creo que a través de esto se va a entender todo lo demás. El primer contenido son los ingresos. Ese sería el primer momento. ¿Qué es la forma de adquisición de los recursos fungibles? Los recursos fungibles pueden ser, por ejemplo, el dinero, en virtud de determinadas fuentes de riqueza para su gasto en algo determinado. Estas pueden ser tributos, como lo más importante, la mayoría de los ingresos siempre son tributos. También donaciones, por ejemplo, en la pandemia hemos recibido donaciones de otros estados para salir adelante. También los créditos, y en la pandemia también hemos visto esta situación de que nos hemos endeudado para encarar lo que ha sido el COVID-19. Utilidades de empresas públicas. Una empresa pública tal vez puede ser YPFB y tiene ciertas utilidades que también van a formar parte de lo que son los ingresos. Los bienes dominicales, como son los bienes pertenecientes al Estado, las regalías, etc. A cada tipo de ingreso le va a corresponder una subdisciplina que se contiene en el derecho financiero. Una de estas, por ejemplo, respecto a los tributos, es el derecho tributario. Otro respecto a las regalías puede ser el derecho aduanero. Otro respecto a las donaciones, el derecho de donaciones. Otro respecto al endeudamiento, el derecho de crédito público, entre otros. ¿Ya? Y la segunda parte son los gastos, que es la erogación de los recursos obtenidos, es decir, a dónde se están yendo, a qué gastos públicos están siendo destinados estos ingresos. Y esto se da mediante una ley de presupuesto que se haya regulado por el derecho presupuestario. Otros también agregan el derecho bancario, como es la ASFI y el monetario, que se encuentra más cerca del derecho bancario estatal. Ahí entra lo que es el Banco Central de Bolivia. Su contenido es el ordenamiento jurídico de los recursos económicos del Estado y las disposiciones legales que la regulan a través del presupuesto general. Entonces hay dos momentos. Uno es lo que son los ingresos. En estos ingresos se va a ver complementado, se encuentra conformado por principalmente los tributos, también por las donaciones, también por los endeudamientos, o sea, el crédito público, solicitar un crédito.
También por las ganancias que tienen las empresas públicas como YPFB, MAPA, entre otros, y otro tipo de elementos más. Pero es un conjunto que forma parte de los ingresos. Y no olviden que la mayoría de los ingresos generalmente son tributos. Entonces, estos ingresos acumulados se erogan, o sea, tienen un destino a gastos públicos. Y estos gastos públicos generalmente son derechos. Se les dice necesidades públicas, pero de acuerdo a la reseña del costo de los derechos, prácticamente es el hecho de garantizar derechos. Queremos escuelas gratuitas. ¿A qué derecho nos estamos refiriendo? Al derecho a la educación, por ejemplo. Queremos hospitales de tercer nivel, estaremos pues garantizando el derecho a la salud y así muchos más. Entre estas dos posiciones de ingresos y gastos hay un espacio, ¿verdad? Este espacio es donde se ve el presupuesto. El presupuesto va a contener todos estos ingresos, o sea, va a cuantificar cuántos ingresos está entrando. Y ahí también declarará a cuántas partidas está yendo. Estas partidas son justamente los gastos públicos, ¿entiende? Estas partidas pueden ser para los ministerios. Por ejemplo, si queremos un hospital de tercer nivel, ¿qué ministerio se va a hacer cargo? También puede ir destinado a las gobernaciones, porque los hospitales gratuitos, o bueno, los hospitales que tratan de buscar una salud gratuita, no solamente se dan desde el nivel central. Por ejemplo, el hospital de Cotauma creo que es obra del gobierno municipal. Entonces, este presupuesto también destinará cierto presupuesto al gobierno municipal. ¿Entienden? No sé si hay una pregunta al respecto, porque esto les va a servir demasiado en lo que es el desarrollo del ámbito tributario. Hay dos momentos, ingresos y gastos, pero en medio hay lo que es el presupuesto, que es un instrumento técnico legal. Legal porque tiene lo que es el principio de legalidad y la reserva de ley, y técnico porque aquí se va a distribuir en partidas a dónde se está yendo el dinero para garantizar esos derechos que tienen los gastos. ¿Ya? No sé si alguien tiene una pregunta al respecto porque esta es la parte más importante. Puede ser sobre cualquier cosa. No sé, no he entendido. Porque sí, no se entiende en un principio. No, nadie. Ya. Entonces, el derecho financiero va a tener distintas manifestaciones, tiene como subdisciplinas. Bien, Madeleine dice si podría reiterarlo, tal vez incluso podría volverlo en una imagen para que se entienda, pero son dos momentos. Uno son los ingresos, donde se complementa, o sea, es un contenido de muchos ingresos. No solamente son los tributos, pero ojo, los tributos son los mayores ingresos que hay, ¿ya? Entonces, entre estos se encontrarán los tributos, serán pues los impuestos, las patentes, las contribuciones especiales, las tasas, todo eso entrará, pero también van a entrar donaciones de otros estados que nos van a ayudar a formar parte del presupuesto, a ser parte de sus ingresos. Y otra vez tomo el ejemplo de cómo han llegado donaciones de otros estados que eran económicos. Creo que un estado del oriente nos donó un par de millones durante la pandemia. Es justamente ese tipo de donaciones que forman parte de los ingresos y también los créditos. Cuando, por ejemplo, durante la pandemia, Añe se presta de la FMI, eso es un crédito. Y otros como las utilidades de las empresas públicas. Vuelvo a repetir, YPFB, principalmente YPFB. Y otros más como los bienes pertenecientes al Estado. Y el segundo momento son los gastos. No podemos decir a dónde se van a invertir los gastos. No, no se está invirtiendo, se está erogando. No olviden ese término, erogar. Erogar es destinar estos ingresos a determinadas necesidades. Y de acuerdo a la reseña de los costos de los derechos que nos mandó el docente, estas necesidades generalmente son ¿qué? Son derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho tal vez, no sé, al trabajo, para crear nuevas empresas, cosas así.
En medio de estos dos momentos existe una especie de instrumento, y este instrumento es el presupuesto. Este presupuesto es técnico y legal. ¿Legal por qué? Porque va a cuantificar todos los ingresos que están entrando y las va a derivar a distintas partidas. Estas partidas generalmente van a ser destinadas a los gastos. Por ejemplo, para lo que es la creación de, no sé, alguien me puede dar un ejemplo de un instituto o una universidad, qué sé yo, una universidad pública tal vez. El Ministerio de Educación se hará cargo de esto. Va a necesitar un cierto presupuesto para llegar a realizar esa, para llegar a garantizar, por ejemplo, ese derecho a la educación, y no lo va a hacer pues de forma directa, va a necesitar nuevos cargos, tal vez personas que sean especializadas, y estas personas necesitarán también un salario, y eso forma parte de la burocracia, y por eso recomiendo que escuchen esa entrevista de Radio Deseo que se encuentra en Módulo, porque ahí la exautoridad va a dar porcentajes de cómo se va el presupuesto. Se va, por ejemplo, a la salud, se va a la educación, se va a la investigación, se va incluso a las empresas públicas, se va a lo que es la burocracia. A la burocracia me refiero a todos los que son los funcionarios públicos, porque no les paga su jefe de su bolsillo, los pagamos nosotros. Entonces, todo este movimiento, estos porcentajes que son dados son para que finalmente se garanticen los derechos, ¿entiende? Por ejemplo, para crear un hospital de tercer nivel se gestionará a través del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no trabaja sin funcionarios, y estos funcionarios tienen que ser pagados efectivamente. Entonces, ahí podemos ver cómo la actividad financiera es tan compleja que a través del presupuesto como un instrumento técnico legal va a tratar de distribuir en distintas partidas. ¿Para qué? Para que finalmente se llegue a erogar esos gastos que generalmente son derechos que deben ser garantizados. Ahora un compañero mencionaba, Abraham, el Banco Mundial ha puesto a disposición inmediata del gobierno de Bolivia 170 millones para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el brote del COVID. Esto sería justamente mandó otro mensaje. Existe una rendición de cuentas de este monto de dinero. Justamente ahí estaríamos entrando en derecho presupuestario, porque uno de los principios del derecho presupuestario es justamente la publicidad, y el presupuesto abarca este dinero que ha sido dispuesto por el Banco Mundial, ¿no? Y hay informes que todavía no llegan a publicarse, pero la gente a veces no le da la importancia y se quedan así, ¿no? Como una especie de como si desaparecieran. Entonces, es normal buscar, por ejemplo, un préstamo, un crédito que ha habido del Estado y que no tenga un informe. O si hay un informe donde se esté tratando de transparentar los movimientos, están en lugares recónditos. El derecho, bueno, en sí, la ley del presupuesto actual nos contará la cuantía, pero generalmente contaba con un anexo donde explicaba más o menos a dónde está yendo cierto monto de dinero. Está yendo a esta institución para esto, está yendo a este lugar para esto, está yendo a esto. O sea, todos los ministerios les repartía, pero generalmente este anexo ha sido como, ¿cómo se podría decir? Ha sido separado, desfragmentado. Entonces está en varios sitios web. Por ejemplo, podemos buscar en el Ministerio de Educación y a ver si encontramos un fragmento de este anexo donde mencione cuánto dinero se está destinando. Porque, por ejemplo, este dinero que menciona el compañero Abraham, no sabemos a dónde ha sido destinado. Yo creo que habría que buscar. La verdad es que es una información bastante valiosa. Me gustaría investigar al respecto y sería muy bueno que hablemos de esto porque sí es algo importante. Entonces, como mencionaba, es dos momentos, ingresos y gastos. Y en medio está el instrumento técnico legal que es el presupuesto. Y creo que es uno de los más importantes porque posteriormente dice que el derecho financiero va a tener otras subdisciplinas que lo conforman como derecho financiero. Y entre el primero de estas está el derecho presupuestario.
Esta se constituye por el presupuesto general del Estado, caracterizada por ser una ley formal y material aprobada por el Congreso Nacional, por eso es legal, cuyo fin es contable, o sea, el ingreso y la distribución de estos ingresos, y de planificación económica regido por los principios de legalidad, porque tiene que ser aprobado mediante la Asamblea, anualidad, porque la ley del presupuesto dura un año, publicidad, porque tiene que ser publicitado, aunque, como les digo, ese anexo ya no existe, era un comprimido de todo, de toda la repartición y distribución de los ingresos que había, pero ahora está desfragmentado por todos lados, y otros ya vistos en la introducción, y también lo vamos a ver en el desarrollo del derecho presupuestario. Por otro lado, también está el derecho monetario, que va a regular ciertas funciones propias del Banco Central de Bolivia. Y al respecto, no sé si alguien fue al atrio de la Universidad del Monobloc. Hay una feria de archivos de la carrera de Historia, si mal no recuerdo, pero también está como un puestito donde se están vendiendo los libros del Banco Nacional de Bolivia y entregan folletos gratuitos. Entre estos está la explicación de para qué funciona el Banco Central de Bolivia y me gusta mucho el concepto que toma en cuenta. Creo que para entender una materia hay que tratar de visualizar lo que estamos tratando de decir. Y dice, el Banco Central de Bolivia se encuentra reconocido en la Constitución como una institución de derecho público que se halla con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Estado, a través del Ejecutivo, determina los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia. En lo fundamental y en el marco de la política económica del Estado se le otorgan las siguientes funciones. 1. Determinar y ejecutar la política monetaria, fundamental para el Banco Central de Bolivia. Ejecutar la política cambiaria respecto a el cambio al dólar y regular el sistema y otros sistemas monetarios, ¿no? Y regular el sistema de pagos. También autorizar la emisión de la moneda y administrar las reservas internacionales. Repito, autorizar la emisión de la moneda y administrar las reservas internacionales. El BCB es parte del Estado y tiene como principal función preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social. Es un instrumento para la política monetaria y tiene realmente, es incluso tiene antecedentes históricos, tiene como conceptos de cómo funcionan cada una de sus funciones. No sé si les gustaría que les facilite este contenido, tal vez lo puedo escanear para que ustedes lo vean, porque es gratuito, no sé si seguir ahí, pero me agrada mucho la forma en la que trata de explicar cuáles son las funciones del Banco Central de Bolivia, y lo hace de una forma realmente fácil, simple, no es algo complejo. Si habla del sistema monetario, estamos hablando del Banco Central de Bolivia. Entonces, el derecho monetario como tal va a tener que ver con este sistema monetario boliviano y con el Banco Central de Bolivia. También forma parte de lo que es el derecho financiero, las normas reguladoras del crédito y control de la deuda pública. Las personas que ya han pasado lo que es el crédito público se van a dar cuenta de que existen decretos supremos que nos ayudan a ¿qué? Por ejemplo, adquirir una deuda pública, a ver cómo se va a registrar este crédito público y ver también a qué va a estar destinado. O sea, existe todo un procedimiento para ver cómo este crédito va a ir formando parte de lo que es nuestro presupuesto y a dónde va a ser erogado, porque es un ingreso. El endeudamiento es un ingreso, ese crédito es un ingreso y estas normas reguladoras nos van a ayudar a entender cómo forma parte de la erogación para los gastos públicos. También existe un derecho que va a regular los bienes dominicales del Estado. Estos son inalienables e imprescriptibles, necesario para el desarrollo de la comunidad. Esta materia lo van a ver más que todo en derecho autonómico, donde se habla de cómo hay bienes pertenecientes al Estado que pueden ser vendidos, que pueden ser administrados por entidades privadas, siempre y cuando haya una decisión gubernamental al respecto. Y también la normativa sobre las empresas públicas, principalmente sobre sus ingresos y el régimen de concesión de obras y servicios públicos. Y aquí hago referencia nuevamente a lo que es IPFB,
como nuestra mayor empresa representativa en un ámbito nacional, y los concernientes al control fiscal, especialmente al gasto, mediante instituciones atribuidas a la Contraloría de la República y regidas por la Ley 1178. La 1178 la van a desarrollar en Derecho Administrativo. Y las disposiciones relativas a la contabilidad estatal, entes locales, la gestión del Tesoro Nacional y otros, que dan lugar a las normas propias del derecho financiero. Entonces, hasta este momento hemos visto sobre qué trata el derecho financiero y sobre qué más o menos se compone. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora que nos ayude a entender más o menos, o si tiene alguna duda. Por ejemplo, ahorita me dicen los respiradores chinos, ventiladores españoles, y sí, hemos recibido muchas donaciones y generalmente no sabemos a dónde están siendo dirigidas. Incluso ha habido el caso de los respiradores y ahí nos damos cuenta de que la teoría política sí tiene una intervención, porque en el fondo siempre va a haber de por medio lo que son, ¿no?, los intereses políticos, y también los gobernantes son los que al final toman una decisión. Sin embargo, también hay una interacción entre la teoría política, la teoría social, hasta la teoría ecléctica, que no solamente va a tomar en cuenta estas tres teorías, sino también va a tomar en cuenta, por ejemplo, otros elementos, como el tecnicismo o las ciencias jurídicas. La palabra, y por otro compañero. lado, podemos... ¿Sí? Sí, buen día, compañera. Le agradezco mucho la clase. Le pediría un favor. Nos dijo usted ingreso, gastos, presupuestos. Dentro de los presupuestos está la parte técnica y legal. Nosotros más que todo, supongo, vamos a ver la parte legal. Hay un pequeño detalle. Digamos, yo diría los gastos, tiene la necesidad de gastar, pero no, el término correcto es erogar. Entonces, erogar ya es asignar el monto del dinero. Ahí he notado que en la clase con el doctor